En, en mi opinión personal, después de haber aprendido inglés como segunda lengua y hacer mis pininos en francés, que no lo domino realmente, pero el haber aprendido el idioma inglés, creo que es uno de las, bueno, prácticamente cambió mi vida. Me refiero a que descubrí cuál era mi vocación. Mi vocación era la de compartir un conocimiento que yo adquirí, compartirlo con otras personas, que es una necesidad tan grande y tan importante hoy en día, el poder contar con un segundo idioma, o si es posible un tercero o cuarto, con la movilidad que existe ahorita, las oportunidades de movilidad en el mundo, tanto laboral como académico. Los beneficios, bueno, son muchísimos, simplemente desde el desarrollo cognitivo, ¿no? El aprender una segunda lengua implica el desarrollar habilidades o fortalecer habilidades de aprendizaje que nos impactan no solamente en el aprendizaje del idioma, sino más allá del aprendizaje del idioma. Se puede transferir a otras áreas de nuestra vida y mejorar nuestras capacidades, como son la capacidad organizativa, la capacidad de percepción, la capacidad de abstracción de la información. Son muchísimas cosas, muchísimos beneficios. En el plano profesional, por ejemplo, decía yo hace un momento que cambió mi vida, porque hoy por hoy, gracias al idioma inglés, tengo una profesión que me gusta mucho, pero también una profesión que disfruto mucho, porque el idioma me gusta mucho. Francés también me gusta muchísimo, nada más que igual ya no invierto tanto tiempo en el aprendizaje, pues absorbido por el trabajo. De lo que yo he visto, tanto en el plano personal como con otras personas que trabajan conmigo, con alumnos que han egresado de ahí del Centro de Idiomas y personas que he conocido en diferentes estadías en el extranjero, es que los beneficios de una segunda lengua es no solamente el mejorar tus posibilidades académicas y laborales, también está la adquisición de cultura, la adquisición de poder entender otras culturas a través del idioma, porque la cultura se expresa de muchas maneras, pero la más importante siempre, creo yo, es el uso del idioma. Sí, entender el contexto, entender la forma en que piensan las personas. Tenemos que conocer el idioma para poder entender realmente a una cultura. Sí, hay casos muy coloquiales, no coloquiales, sino que a los alumnos les parecen curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen en inglés, last weekend I went to my house. Y entonces dices, ok, o sea, visitaste la casa de tus papás. Sí, es mi casa, y es algo que tienen que entender culturalmente. En el idioma inglés, home es donde tú vives todo el tiempo, de lunes a viernes, ¿no? Y a ellos les causa un poquito de conflicto. Y dicen, ¿cómo? Pues esa es mi casa. No, o sea, es que tú ya no vives allá en Zaguayo, tú vives en Morelia, ¿no? O sea, que son cosas muy, muy importantes que creo que trae el aprendizaje de una segunda lengua. En los intercambios internacionales, o de hecho el ir a vivir la cultura, el idioma, realmente inmerso en el contexto donde se habla, se respira, se ve, se come, etcétera, etcétera, es muy importante. Creo que es un cambio radical en la vida de las personas. Abre la mente, abre la percepción, abre la sensibilidad para la empatía, para poder tratar, interactuar y establecer realmente una verdadera comunicación con diferentes personas. Que un alumno tenga la oportunidad, a través del idioma o de su conocimiento, el que sea, ir a vivir en una cultura en la que tal vez hayan, por ejemplo, se puedan ver avances tecnológicos, avances culturales, avances de todo tipo, y hasta cívico. Me refiero a la forma de vida que tienen en otras ciudades, en otros países, y uno puede apreciar muchísimo lo que uno tiene y también lo que uno puede adoptar de esas culturas para mejorar su propia existencia. Y bueno, la adquisición del idioma, honestamente, aunque yo trabajo en una escuela y mi vocación realmente la creo verdadera y he visto muchos casos de éxito, aún así también sé, por mi propia experiencia, que vivir en el lugar donde se habla el idioma acelera el proceso de aprendizaje, porque realmente se vuelve un proceso de adquisición, no tanto de aprendizaje en el sentido de estudiarlo, sino que lo vives. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de irse en un intercambio internacional para mejorar, para aprender, para mejorar o dominar completamente una lengua, lo recomiendo absolutamente. Para aprender otro idioma, por principio de cuentas, lo más importante es el tener el interés, ¿sí? Y si a lo mejor alguien dice, es que no me gusta mucho el idioma, pero estoy obligado,
Yo creo que la recomendación, aunque suene un poquito contradictorio, es buscarle el gusto, porque hay que recordar que lo que hacemos por gusto, por iniciativa propia, por motivación propia, es lo que más se nos facilita o nos va a traer mayores rendimientos. ¿Qué les recomiendo dentro del aula o cuando estén estudiando? Creo que es importante estudiar o leer y practicar y tratar de realmente adquirir estrategias de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos que dejar de estudiar formalmente, instrucción formal, pero nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, si adquirimos estrategias de aprendizaje, vamos a poder siempre mejorar cuando nos enfrentemos con un vocabulario nuevo, con una estructura que a lo mejor jamás hayamos visto en el salón de clase. No nos vamos a quedar pasmados, sino que vamos a aplicar una estrategia de aprendizaje para continuar aprendiendo. Es importante no enfocarnos tanto en la traducción. La traducción sirve, de hecho es una estrategia para salir avante, ¿no? Traducirlo para entender realmente lo que estamos haciendo, pero en el momento de la comunicación verbal, sobre todo, el traducir nos desacelera el proceso de comunicación y muchas veces lo interrumpe bastante, porque no todo se puede traducir literalmente. Entonces, en algunos casos puede servir, y de hecho, si alguien desarrolla esta habilidad a un nivel muy, muy alto, pues de hecho puede tener un muy buen nivel de vida económicamente. Me refiero porque cuando uno se dedica a eso profesionalmente, lo que es la traducción simultánea, especialmente, es muy bien pagada. Pero en el salón de clase o al aprender un idioma no lo recomiendo, porque desacelera el proceso y a veces también causa mucha frustración al no poder comunicarnos enteramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suena un poquito tal vez loco, pero es aprender a pensar en el idioma que estamos aprendiendo. Una cosa que les causa gracia a mis alumnos y que por eso lo hago también y lo digo mucho es cuando se van de fin de semana, les digo, acuérdense, el fin de semana hay que comer, dormir, pensar, bañarse, todo en inglés. Y se ríen, ¿no? Pero sí, y me dicen, ¿y cómo voy a comer en inglés? Muy fácil. Ok, ya sabes decir this is delicious, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿ok? Entonces, cuando te estés comiendo unas enchiladas, están mejor que te gusten los tacos que te gustan tanto, dices, this is delicious. Lo puedes decir en voz alta, la gente va a pensar que estás loco, o que estás presumiendo, o lo puedes decir en tu mente, y tratar de escuchar y practicar lo que ya conoces. A veces no lo hacemos, y entonces, como no estamos inmersos en donde se habla el idioma, o lo vemos y nos llega en todos los sentidos, por eso también el proceso a veces es más lento para poder lograr un buen nivel de dominio de la lengua. Así que les recomiendo mucho que coman, que piensen, que sueñen en inglés. O en el idioma que quieran aprender, perdón. Me enfoco mucho en inglés, yo soy maestro de inglés, pero el idioma extranjero que sea.